símbolo de Nueva York. Es una creación de Arturo Di Modica como regalo a la ciudad de Nueva York. En octubre de 1987, Nueva York sufre la segunda mayor caída bursátil de la historia. El toro representa la agresividad y coraje de los agentes de bolsa y de la población americana, y también la prosperidad y el optimismo. Arturo Di Modica instaló la escultura sin decir nada a nadie frente al edificio de la Bolsa, la noche del 14 de diciembre de 1989, sin permiso previo. Aunque en un principio la iniciativa no gustó mucho, los vecinos protestaron y pidieron que permaneciera. Finalmente, por temas de seguridad, tuvo que ser trasladada a su ubicación actual. Desde entonces, miles de personas se acercan a ella a tocarle literalmente los huevos.